Continúa viendo Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, cuando unos días antes de la elección, Manuel, de la elección de junio, aparecieron juntos Ricardo Anaya y Alejandra Barrales. Y después después de la elección también volvieron a aparecer hablando de un Frente Ciudadano. Muchos dijimos, y lo dijimos en este programa, eso es puro rollo, es puro cuento. Eso no se va a concretar. Así insistimos, Ciro, hasta que hace muy poquitos días, pues no solamente se formalizó la intención de tener este frente ante el Instituto Nacional Electoral, que está pendiente simplemente este registro. Hoy, por cierto, aparece una nota por aquí en los periódicos que dicen que probablemente el 28 de septiembre ya lo autorice el INE, pero también se sumó Movimiento Ciudadano. Que creo que es lo que cambia todo. Así es. Cuando Movimiento Ciudadano, que ha sido muy importante en las dos elecciones anteriores, la del 2006 y 2012, integrante importantísimo en el frente que formaron el PRD, el Partido del Trabajo y desde luego Movimiento Ciudadano, apoyando a Andrés Manuel López Obrador, cuando vimos que sumaba a este Frente Ciudadano por México, Frente Opositor, o como finalmente se vaya a llamar, dijimos, caray, esto parece que sí va en serio, y va en serio. Dante Delgado, gracias por estar con nosotros, qué gusto. Dante Delgado, el fundador de Convergencia, el coordinador de la Comisión Operativa Nacional del Frente Ciudadano. Gracias por estar aquí, buen día. Bueno, buenos días, Ciro, me da mucho gusto estar en este importante programa. Saludo a Manuel y decirles que efectivamente el Frente Ciudadano por México va y sí al frente, porque nos da la oportunidad de demostrar que es posible, cumpliendo todas las formalidades legales, porque este es un frente que tiene un soporte legal, viene de la Constitución Política, está soportado en la Ley de Partidos Políticos, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene la aprobación, en su caso, del Consejo General, en un plazo máximo de 10 días, por eso se debe de aprobar antes, se debe aprobar antes, de acuerdo a la ley. Si se presentó el 5, se debe presentar a más tardar en 10 días. El 25, quizá. Y además se publica en el Diario Oficial de la Federación. Le das una formalidad jurídica a un acuerdo o entendimiento de partes, en donde lo importante es un proyecto de largo aliento. Un frente de carácter no electoral establece las causas que motivan ese proyecto y además los propósitos de carácter político que persigue. Y es la primera vez en el país que frente a un ejercicio electoral que se denominan coaliciones, que tienen ejercicios finitos en términos de lo aprobado por el Consejo General del INE, las coaliciones deben de registrarse por la modificación que dio la Sala Superior del Tribunal Electoral a más tardar el día 13 de diciembre y concluyen esas coaliciones a más tardar en el último acto de calificación del proceso electoral, que como en este caso también lleva la Presidencia de la República, la ley también establece una fecha determinada que es el 6 de septiembre, es decir, las coaliciones electorales duran únicamente 9 meses. En el caso específico del Frente, su duración es a partir del 5 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, el proyecto es darse el tiempo suficiente para que con los grupos parlamentarios se puedan hacer los cambios que se están proponiendo, porque no se trata solamente de plantear esquemas innovadores de cambio, se trata de que este sea posible. Ahora, ¿es posible, Dante? Claro, es posible, sí, falta todavía falta todavía tiempo, todavía faltan acuerdos. Esto que estamos 60 viendo, días máximo, pero yo creo que todo eso se tiene que resolver. En el caso de ustedes, ¿es una decisión que ya tomaron? Claro, es una decisión tomada. Una decisión muy bien sopesada y valorada. Incluso recuerden ustedes que nosotros nos dimos un plazo. Movimiento Ciudadano es la única organización en México que participó de manera directa y sola, sin coaliciones ni alianzas,
en 2013, en 2014, en 2015, en 2016 y 2017, para demostrar que podíamos crecer por nosotros mismos. Hicimos un ejercicio novedoso en Jalisco, donde ha tenido mucho éxito el liderazgo de Enrique Alfaro y de muchas personas que se han sumado a un proyecto más ciudadano que partidista, y por otra parte contribuimos al triunfo electoral del primer gobernador independiente de México en Nuevo León, que es la tercera zona metropolitana más importante del país. Es decir, tenemos elementos y razones para decir que la aportación de Movimiento Ciudadano se da en función a fuerzas políticas regionales que van a participar en la transformación del país. Es decir, no haya un espacio para que replanteen el rumbo y vuelvan a estar con López Obrador en el 2018, con Morena. No, la definición. ¿Eso ya? Pero más allá de que nuestros órganos de decisión interna facultaron a la Comisión Operativa Nacional a explorar posibilidades de construir un acuerdo colectivo con otras fuerzas políticas. Lo que sucede es que de mucho tiempo atrás se fueron dando, lamentablemente para nosotros, descalificaciones en el ánimo de querer construir un proyecto nuevo. Por parte de él. Y además mandamos mensajes varias veces diciendo que por favor no hablara de Movimiento Ciudadano simplemente. Entonces fue insistiendo, se fue radicalizando la posición. Nosotros hemos estado siempre cerca del ingeniero Cárdenas, incluso la vez que estuvo cerca hubo alguna posibilidad, y posteriormente tomamos la decisión de transitar por un proyecto propio. Recuerden ustedes que el Congreso de su organización tomó la decisión de solamente ir con el Partido del Trabajo. Sí. Y la verdad, nosotros no podemos renunciar a la posibilidad de construir un proyecto colectivo. Ellos han solicitado que haya un proyecto de sumas, que vayas incluso a una tarima y firmes sobre una mesa. No con Morena y López Obrador. Y no para construir un proyecto. Es decisión tomada, Dan. Es un proyecto colectivo. Claro, es una decisión tomada. No van a ir ya con López Obrador. El Frente Ciudadano por México fue aprobado por unanimidad por nuestros órganos de decisión. Pero está todavía por construirse, por consolidarse. Bueno, es que está, desde mi punto de vista, muy consolidado. Ya consolidado. Sí. Bueno, Manuel. Es que lo que pareciera, Dante, es que todavía había ciertas dudas, quizá porque a lo mejor el año electoral va empezando, quizá porque todavía no se definen las candidaturas, quizá porque a lo mejor no le entendemos bien al tema del frente, pero sí vemos una decisión muy clara de que los tres partidos quieren ir precisamente a enfrentar, en todo caso, una oposición doble, la del gobierno en turno y la de López Obrador. Pero más que ubicarlo en esa dimensión, tenemos que llevar a la sociedad una propuesta construida colectivamente que permita que el país camine más deprisa. Es decir, el cambio que hace falta a México lo tenemos que generar en un ejercicio colectivo, no en una visión individual por una parte, y por otra no podemos contribuir a que el gobierno con su partido y los otros partidos que le secundan puedan continuar cuando todos le hemos fallado a México, pero es necesario hacer un alto y dar una rectificación para empujar hacia adelante. Es decir, estoy convencido de que tenemos todas las posibilidades de dar respuestas regionales y nacional para que se dé un nuevo rumbo al país. Para eso van a tener que ganar elecciones. Claro. Tendrá que ganar la presidencia, ganar gubernaturas, ganar espacios importantes en el Congreso. Entonces, lo que nos está perfilando, para ir entendiendo este asunto del frente, es el frente electoralmente irá contra el PRI y sus partidos. Iremos a favor de México. Pero en los adversarios electorales van a ser el PRI y Andrés Manuel López Obrador. Pero lo importante va a ser qué propuestas se le hace a la sociedad, más que personas. Déjame primero terminar esta pregunta, Dante. Electoralmente es contra el PRI, contra Andrés Manuel López Obrador. No, electoralmente es a favor de México en un proyecto que le dé dinamismo, visión de grandeza. Yo creo que la entrevista que hace un momento pude darle seguimiento, además de lo que he leído en la prensa, de González Iñárritu, es el reflejo de que los mexicanos pueden pensar en grande y ser exitosos. Así hay miles, millones de mexicanos
que empujando en la misma dirección pueden darle una transformación al país. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar van a dar una conferencia de prensa, por cierto, van a estar con Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, va a ser en Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados, pero sobre todo con los grupos parlamentarios. Saliendo de aquí, Dante se va a esa conferencia y hablar sobre dos temas. Tiene que ver con el Frente, que están en primera plana de los diarios. Por un lado, el Universal dice: el Frente ya se reparte cargos para el 2018, y por el otro, el Reforma. El Reforma, Ciro, que ya trae una encuesta de entrada donde la gente en su mayoría, así preguntándole si ha conocido que se ha hablado del Frente, 52% de las personas encuestadas por Reforma conocen ya algo del Frente. Y aunque Dante nos dice que la elección es elección sobre un proyecto de país, ya electoralmente, a partir de esta encuesta del Reforma, el electorado estaría en tercios. Sí, claro. Un tercio todavía dominante con Morena y López Obrador, y después prácticamente en empate, los otros 2 tercios, uno con el PRI y el otro con lo que sería este Frente todavía en construcción, aunque nos dice Dante Delgado, muy sólido en sus bases. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Dante Delgado. 8:35, volvemos. De la información hasta el momento, estamos conversando con el coordinador de la Comisión Operativa Nacional del Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado. Nos dice: es en serio esto del Frente. El Frente no solo se está consolidando, es un frente muy sólido y es un frente que va a caminar, Dante. Sí, tiene que ser un ejercicio de comunicación más sólida con la sociedad. Falta mayor información, lo que comentabas hace un momento en torno a si se reparten o no espacios, eso no es tema. Que es la nota principal del Universal, ¿no? El Frente sí, pero ya se reparte. Cabecea diferente al sentido de la nota que está en páginas interiores. Lo que se está haciendo es establecer las causas que motivan el que tengamos un frente, así como sus propósitos. Y en los propósitos debes de orientar que el cambio debe de ser la construcción de un nuevo régimen soportado en un mayor equilibrio de poderes por una parte, y por otra en una corresponsabilidad en la conducción del país, en donde el ciudadano esté en el centro de la toma de decisiones y no se utilice ahora, en términos constitucionales, solamente el voto del ciudadano para otorgar el poder a alguna persona o algún partido, sino que tome un rol muy relevante en las acciones para la transformación del país, que pueda tener derecho a la revocación de mandato o ratificación de autoridades. Movimiento Ciudadano lo ha puesto en práctica recientemente, el 27 de agosto en Jalisco, donde por cierto ampliamente fueron ratificadas las políticas públicas de los ayuntamientos gobernados por Movimiento Ciudadano en esa entidad, pero además políticas públicas que deben de estar presentes: la eliminación del fuero. Movimiento Ciudadano plantea 0 financiamiento a los partidos políticos, lo hemos planteado desde hace muchos años, e incluso fue una de las 5 propuestas específicas para el 2015. Tenemos que darle un lugar a los actores de la sociedad que se dan en todas las comunidades, darles un rol definitivo en el manejo de los programas sociales, en la seguridad pública. Necesitamos llevar adelante una verdadera propuesta de proyecto de país soportado en la opinión colectiva, pero también en acciones que con su contundencia lleven adelante esa definición, y son casos concretos. Se está planteando que el presidente de la República, al aprobarse un gobierno de coalición, tenga en el secretario de Gobernación la figura de jefe de gabinete. ¿Por qué de manera directa o con un cargo específico? Porque se han dado claros ejemplos de que se designan coordinadores o responsables de proyectos, pero si no tienen el andamiaje legal, les cuesta mucho trabajo. Osorio Chong se supone que es el jefe de gabinete. Él es non entre pares, pero no tiene una intervención directa en las responsabilidades de diferentes áreas del gobierno, sobre todo en un ejercicio donde el presidente de la República pone y remueve libremente a sus colaboradores, que es otra de las propuestas aquí del ¿cómo Frente. Tendría que ser? Aquí
el presidente de la República sometería a consideración con la aprobación del Congreso, que evaluaría la idoneidad de los nombramientos, es decir, de todos. Ya basta de que los ingenieros civiles y en telecomunicaciones no dirijan la Secretaría de Comunicaciones. Ya basta de que en el sector agropecuario ni los agrónomos, ni los veterinarios, ni los biólogos, ni los expertos en desarrollo rural no manejen esa secretaría. Es decir, tenemos que empezar a darle profesionalización a un ejercicio de transformación para el país con los expertos. A las secretarías ni a ningún cargo se debe llegar a aprender, se debe llegar a servir. Y además, sobre todo si le planteas un claro objetivo, que en este caso el Plan Nacional de Desarrollo, que también sería consultando a la sociedad en las diferentes regiones del país, a los diferentes sectores productivos, profesionales, académicos, y también ratificado por el Congreso de la Unión. Es decir, va a ser un cambio sustantivo, y eso es lo que se está planteando en el convenio. Por eso no son repartos de cargos. Para que todo esto se dé, para que todo esto sea posible un día, tienen que convencer a millones y millones y millones de mexicanos. Claro. Tienen que ganar las elecciones. Y además, porque si no, todo esto va a quedar en un buen ejercicio teórico. Y para eso, entre otras cosas, Dante, van a tener que ganar la presidencia de la República. Yo veo en el Congreso, la mayoría en el Congreso. Claro. Yo veo iba a decir en inglés, no, en ruso, el acuerdo para sacar un candidato a la presidencia de la República. Bueno, de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRD. Y en japonés, México, por ejemplo, que saquen al candidato de la Ciudad de México. Yo creo que esto será posible porque precisamente la política es el arte de lo posible, es decir, unir a los extremos. Sí. Y en ese sentido, el gran compromiso es el que México nos une, es decir, debemos de apostarle a que sí hay viabilidad para el país, la experiencia acumulada por tantas personas, el ver que no es suficiente la alternancia, es decir, llegó un partido, salió otro partido, regresó un partido, pero el sistema disfuncional sigue presente. Tenemos que hacer un punto de inflexión en la vida del país. ¿Confías en Ricardo Anaya y la dirigencia del PAN? ¿Confías en Alejandra Barrales y la dirigencia del PRD? ¿O quien esté al frente del PRD a partir de cuándo es? ¿De octubre? Pues no, va a ser va a ser ya Alejandra. ¿Confías en el PAN y en el PRD para sacar esos acuerdos? Estamos trabajando, sí. Y no son actos de ingenuidad. Y menos con alguien como tú, con tantos años en esto. Y sí creo que frente a los agravios que le han dado a Ricardo Anaya, hubo necesidad de actuar más rápidamente, porque independientemente de que hay quienes manejan su candidatura como la de otras 2 personas al PAN, más otros 3 que se han apuntado, lo relevante ahí es que no puedes permitir que a un liderazgo joven, nuevo, combativo, preparado, lo destruyan con infundios. Es decir, yo sí quiero poner, porque hace muchos años, hace 20 y tantos años, a mí me trataron de ofender con aspectos muy similares. Sí. Por ejemplo, un periódico, y para ponerle nombre y apellido, Reforma, sacó una foto de una casa que se construyó por parte de mis papás cuando yo tenía 10 años. Es decir, si vemos la edad de Ricardo Anaya, 14 años, no es posible que le quieran hacer responsable de situaciones de la familia política cuando él no ha tenido cargos de responsabilidad política relevantes en el país. Es decir, esto se me hace muy tendencioso, y yo creo que tenemos que empezar a aplicar política sana para México, y esto no lo podemos permitir. El hecho mismo de que antes lo hayan tratado de implicar en que si tenían sus hijos estudiando o no, cualquier padre de familia, el mayor esfuerzo que hace es por la formación de sus hijos, y hay gente que en lugar de gastar en eso se compran carros muy lujosos. Creo que eso es un desperdicio, y lo otro es una gran utilidad de darle oportunidad a que tus hijos se formen. Es decir, yo sí he visto una clara tendencia a destruir un personaje que es de una nueva generación, como de una nueva generación es Enrique Alfaro, y también lo están lastimando cuando ayer dio cuenta de un gobierno impecable, buen gobierno, ratificado, extraordinario. Entonces tenemos que cuidar a una generación que debe
darle salida al país, porque la nuestra, la generación de la que formo parte, le ha fallado a México. Si se equivocan va a ser un desastre electoral. Ahora, eso no quiere decir que estemos anticipando candidaturas. Que se van, eso no quiere decir que estemos anticipando candidaturas. No falta mucho, Dante. Por eso, pero no quiere decir que estemos anticipando candidaturas, porque en lo personal creo que la conciliación se va a dar en la medida en que tengamos la capacidad de entender que antes que todo está el proyecto de país. Respóndeme por favor esta pregunta, hablando de, vemos los buenos números en abstracto de las encuestas, la que presentó el Reforma. ¿Por qué un perredista que todavía cree en la izquierda o en el centro izquierda, que no quiere estar con López Obrador, por qué votaría en el Frente por Margarita Zavala o por Ricardo Anaya, en lugar de por Andrés Manuel López Obrador, si fueran los candidatos? Bueno, pues la primera premisa es esa. Sí. Si fueran los candidatos, pueden no serlo. Pues entonces, ¿para qué los vas a poner? Tampoco tienen muchos. Bueno, por eso. Pero ¿para qué nos anticipamos en hablar de la figura? Pero ¿por qué tenemos que hacer ese contraste? Además de que de izquierda en este país solamente se considera el 17%. Hoy lo que la sociedad desea son buenos gobiernos, buenas prácticas de gobiernos eficaces, gobiernos que resuelvan los problemas de inseguridad, de violencia, que tanto están lastimando a la sociedad en su conjunto y que obligan a un replanteamiento de la política económica, de la política fiscal, de la política social. Es decir, tenemos que darle, en términos reales, una verdadera sacudida al país, pero tenemos que hacerlo con el talento de todos los sectores, no con la visión individual. No es un hecho, como dicen, que el Frente está estableciendo que el candidato a la presidencia lo pone el PAN, le hace Ricardo Anaya, a la jefatura de la Ciudad de México lo pone el PRD, le hace Alejandra Barrales. Eso no es un hecho, no es un... Bueno, nosotros también tenemos un gran respeto por Alejandra Barrales. Ha hecho un trabajo muy exitoso para que se concrete el Frente, y creo que debe ir más allá de las personas, un proyecto de transformación del país y de la Ciudad de México. Yo creo que desde luego son figuras prominentes y tendrán un rol como candidatos o en un rol de la transformación en el país. Miguel Ángel Mancera ha hecho un buen ejercicio de gobierno en la Ciudad de México. Bueno, yo lo que creo es que la Ciudad de México es una ciudad que tiene tantas características, que atrae a tantas personas y que genera un ejercicio de flujo en la movilidad que tiene claros oscuros. Yo en lo personal siempre lo he visto como una persona que representa más una visión ciudadana. Su ejercicio en la práctica de gobierno lo ha llevado a tratar de innovar, de buscar cercanía con la sociedad a través de programas como médico en tu casa, como abogado en tu casa. ¿Pero ha sido un buen gobernante, Dante? En mi opinión, el ejercicio de su gobierno no ha sido acompañado como debería de ser por el gobierno de la República. Lo han dejado solo, es una opinión personal. Creo que él ha correspondido de más al gobierno federal y no hubo reciprocidad, pero yo tengo una relación que se fue intensificando, entre otras razones, por la cercanía que tienen él y Enrique Alfaro, y a partir de hace 2 años y medio, hemos intensificado nuestra relación. Yo sí creo que los ejes de transformación de la ciudad están presentes. Creo que él es una persona íntegra, creo que está aportándole lo mejor de su capacidad a la ciudad, y es tan compleja la gobernanza en un centro como este que en mi opinión está haciendo un gobierno de resultados en medio de problemas reales que se han dado, por ejemplo la inclemencia y adversidad del tiempo que se refleja no nada más acá, genera inundaciones. Todo eso trae ejercicios que no permiten la calificación óptima, que desde mi punto de vista la buena intención que tiene han reflejado, pero en lo personal considero que le ha puesto emoción, pasión y compromiso al trabajo de la Ciudad de México. Vino hace un par de días Ricardo Monreal y habla bien del Frente. Él considera que el Frente se está formando de manera seria. ¿Participaría en algún momento Ricardo Monreal ya con ustedes, fuera de Morena, evidentemente? En lo personal tengo una relación cercana con Ricardo Monreal, construida en una lucha de muchos años.
incluso fue nuestro coordinador del grupo parlamentario, pero a partir de la toma de decisiones de parte de su organización electoral, no hemos platicado, y entre otras razones porque él debe tomar decisiones fundamentales en su proyecto y debe hacerlo muy, muy solo y con mucha frialdad. ¿No has platicado con él? La última vez que platiqué con él fue cuando permitimos que él presentara en Movimiento Ciudadano su proyecto para la transformación de la Ciudad de México antes de que nosotros tomáramos decisiones. Lo que sí puedo decir, y lo digo con énfasis en este programa, es que cuando vimos qué trato le dieron, es cuando no hubo ninguna duda de que nosotros teníamos que construir un proyecto alternativo. Hace 2 semanas. Hace como 3 semanas y Con el media. tema de la encuesta. Con la encuesta, Antes de eso, nosotros lo recibimos, él presentó el proyecto, y después cuando vimos que no hubo el acompañamiento ni el cumplimiento de lo que se había comprometido, pensamos que ya no había necesidad de seguir explorando y consolidar el Frente Ciudadano. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar concluimos esta conversación con Dante Delgado, muy elogiosos sus comentarios sobre Ricardo Anaya, sobre Alejandra Barrales, sobre Miguel Ángel Mancera, sobre Ricardo Monreal. ¿Te sientes lastimado por Andrés Manuel López Obrador, Dante? Tú pusiste tu capital y el de tu organización política 2 veces. Lo que sucede es que él debe de reflexionar más. Si nos hubiera hecho caso a los que oportunamente le dijimos que tenía que haber un golpe de timón en la conducción del trabajo, hoy sería expresidente de la República. Sin embargo, nadie puede cambiar después de los 50 años. ¡Ay, a ver! Incluyéndome a mí. Bueno, ahora, como vaya si estás cambiando, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y al regresar con este tema concluimos la conversación con Dante Delgado, que tiene que ir a Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Concluimos esta conversación con Dante Delgado, líder, coordinador de la Comisión Operativa Nacional del Movimiento Ciudadano. Entonces el frente está marchando, la probable coalición electoral está en camino, es probable. Vienen 2 desafíos, vienen los desafíos de las candidaturas. Nosotros le damos vueltas a los probables candidatos, no nos salen los ejercicios, pero ahí veremos la grandeza de este frente. Estamos acostumbrados a ver lo mismo de siempre. Es parte del problema. Por ejemplo, las encuestas te las hacen sobre los mismos de siempre. Personas, claro. Todo. Entonces hay que es que son los mismos de siempre. Pero hay que innovar. El PRD ha tenido 2 candidatos presidenciales en su historia. Hay que innovar los mecanismos de consulta, los procedimientos. Estoy muy optimista de que vamos a sacar adelante este proyecto, porque por encima de las personas y de las candidaturas están los intereses del país, y hoy más que nunca para eso hay que ganar los votos, Dante. Hace falta llevarle a los ciudadanos una propuesta. No es posible que gane el estar en contra de y no a favor de. La estrategia de Movimiento Ciudadano es construir un ejercicio colectivo, escuchando a académicos, a profesionistas, a emprendedores, a liderazgos sociales, y desde luego por encima de los partidos, porque no puede pensarse que los partidos con la descalificación que tenemos, los actores políticos con la descalificación que tenemos, seamos los que solos vamos a darle solución a un planteamiento. Solo para cerrar, Dante, entonces Andrés Manuel López Obrador no va a cambiar, ya no va a cambiar. Después de los 50. Después de los 50, pues ya no va a cambiar. Claro, él ha seguido su misma ruta. ¿Y Dante Delgado? Tampoco. Siempre he pensado en un ejercicio colectivo. Es cuestión de carácter. Tengo el carácter para seguir luchando por lo que creo desde que también era muy joven, y creo en un esfuerzo colectivo. Siempre he pensado en el esfuerzo colectivo, siempre he creído que es la suma de fuerzas reales de la sociedad, de talentos de la sociedad, la que saca adelante un proyecto de país. Bueno, pues suerte en lo que venga, Dante. Es un honor para mí estar ante 2 de los analistas políticos más importantes del país y además magníficos conductores de la realidad nacional.
Gracias Dante, y pues ahora sí que los veremos y además, falta muy poco tiempo, hay que precipitar tiempo. Ya estamos, pero va a haber gratas sorpresas porque vamos a sacar adelante el proyecto. Si les falla las candidaturas, esto puede ser un desastre, ¿eh? Van a desanimar a los panistas, a los perredistas. No, el problema del PAN es que hay que ponerse adentro entre ellos, de acuerdo, y por el otro lado también, pero yo creo que todos tienen un ánimo superior. Yo sí creo que hay un compromiso por encima de una visión partidista en el ánimo de construir un consenso. Muy bien. Pues muchas gracias a Dante Delgado. Gracias. Suerte, vas a Cámara de Diputados. 10:30, Van a reunirse con Nos los vamos a reunir a la parlamentarios. Junta de Coordinación Política con nuestros coordinadores de los grupos parlamentarios, y además vamos a estar los dirigentes de las 3 organizaciones, precisamente para demostrar que el frente legislativo propuesto en el convenio para hacer propuestas específicas y aprobar reformas legales que estén en curso, para que cuando se tenga el éxito electoral el próximo año se puedan llevar a feliz término. Cuando se tenga el éxito electoral el próximo año. ¿Van a tocar el tema del fiscal veremos. hoy? ¿El fiscal carnal, como le llaman? Bueno, eso ya está superado. Ya está. Muy bien. Gracias a Dante Delgado. Suerte, gracias por estar con nosotros. Dante.